La abogada Rebecca Armstrong está de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando la ciudad empapada de lluvia desde su oficina en el piso 33. Como la luz del día, de Moebius. Capítulo 1. No puede llover todo el tiempo. Por tercer día consecutivo en Londres está lloviendo. Nada fuera de lo común para finales de marzo, pero todavía se siente de alguna manera interminable, como si hubiera pasado una década desde que hubo un día seco. La abogada Rebecca Armstrong está de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando la ciudad empapada de lluvia desde su oficina en el piso 33. No hay oficinas en la esquina de este edificio, pero la ventana curva es enorme y ofrece una vista impresionante del puente de Londres, que se extiende a través del Támesis. Rebecca deja que su imaginación fluya con la corriente del río, siguiéndola hasta el Mar Norte y más allá. Detrás de ella suena el teléfono de escritorio. Ella se da la vuelta de la ventana con un suspiro y mira el identificador de llamadas. Cayendo en su asiento, levanta el teléfono. Rich, ¿qué pasa? ¿Y por qué no me enviaste un mensaje de texto? ¿Por qué ignoras mis mensajes, Beck? ¿Seguimos en nuestra cita doble? Sé que Iris está deseando verte. Han pasado muchos años. Hay una pausa. Trabajas demasiado duro. Ignorando la última parte, Rebecca murmura afirmativamente a su primera pregunta mientras saca su correo electrónico, hojeando su bandeja de entrada mientras su hermano traquetea los detalles de la noche. Ella responde a todas sus preguntas con una o dos palabras, hasta que él suspira y dice que la dejará volver a lo que sea que está haciendo. Nos vemos esta noche, niña. Ella odia cuando él la llama así. Solo tienen 2 años de diferencia y ella siempre ha sido más madura. Mientras él estaba remando y pasando el rato con amigos en la escuela, ella tenía la nariz en sus libros o se estaba esforzando a sí misma en las artes marciales. Rebecca había hecho muchos amigos, a pesar de su introversión. Es naturalmente carismática, atrayendo a la gente hacia ella como polilla a una llama. Pero se habían distanciado en su mayoría durante sus últimos años. Había hecho nuevos amigos, pero no tantos, y ahora tenía un pequeño círculo social que consistía en algunos amigos cercanos, su novio Nolan y su familia. Ella está feliz. Se dice a sí misma que es feliz, todos los días cuando se despierta. Se lo repite a sí misma de nuevo en el tubo de camino al trabajo y de camino a casa, a pesar de sus repetidas preguntas durante los últimos años de su relación. Rebecca aún no se ha mudado con Nolan. Él no ha seguido siendo más que paciente con ella cuando ella le dice que no está lista, que necesita su propio espacio para relajarse después de sus largos días de trabajo, rodeada de personas que constantemente necesitan que ella sea lo mejor posible. Así que cuando finalmente llega a casa, a su propio piso, se acurruca y piensa en lo feliz que debería estar. No es que ella sea infeliz, de verdad. Ella no llora hasta dormirse. De hecho, ella no llora en absoluto, y no lo ha hecho en años. Ella está contenta con cómo son las cosas. Puede marcar todas las casillas de una vida perfecta: éxito financiero y profesional, un novio convencionalmente atractivo y comprensivo, una familia amorosa. El único problema, se dice Rebecca a sí misma en esas noches en las que se acurruca y mira, sin ver, la televisión, es que bien, nunca fue la forma en que quería que su vida resultara. Bien se siente como una derrota.
hay un golpe en su puerta, sacándola de sus pensamientos. Un momento después, su asistente, Angie, interviene. Lo siento, Rebeca. Querías que te recordara lo de la cena. Rebeca se ríe y sacude la cabeza. Ella aprecia todo lo que Angie hace por ella, incluyendo mantenerla a tiempo para reuniones, citas y comparencias judiciales. Rebeca nunca ha sido una para los relojes. Es su pequeña forma de tratar de introducir algo de aventura en su vida, a través del caos de vivir sin un tiempo establecido. Gracias, Angie, pero Rich acaba de llamarme ahora mismo. Angie asiente y se queda en la puerta por un momento. La sensación de Rebeca de que entró, en lugar de enviar correos electrónicos o chatear, por una razón está confirmada. ¿Tienes un segundo? Sí, por supuesto. Rebeca se sienta en su silla y hace gestos a uno de los 2 asientos al otro lado de su escritorio. ¿Todo bien? Está bien, Rebeca. Solo quería preguntar. Ella se agita y Rebeca parpadea rápidamente. Una precaución repentina golpea sus entrañas. Que Angie va a renunciar, que se quedará en este lugar sin un aliado, a pesar de que sabe que esto es ridículo y que tiene muchos amigos aquí, conocidos amistosos, colegas con los que no le importa pasar tiempo. En cualquier caso, ella no estaría completamente sola. Hay un evento en la Galería Nacional, una especie de recaudación de fondos de corbata negra. Rebeca intenta contener su sorpresa, pero hace gestos para que Angie continúe. ¿Y? ¿Podrías ir conmigo? ¿Ah? Como amigas, obviamente. Angie es bisexual y es una de las pocas personas a las que Rebeca le ha dicho que cree que podría no estar interesada solo en los hombres. Ella claramente siente la necesidad de aclarar que no hay nada poco profesional detrás de la solicitud, lo que Rebeca le diría que no es necesario si pudiera pensar en una buena manera de hacerlo, que no sonara insultante. Vos rompió conmigo durante el fin de semana. Oh, Angie, lo siento. Angie sacude la cabeza. Está bien, creo que sabía que venía. Hemos estado muy distantes durante las últimas semanas. De todos modos, como que gané estos boletos en esta subasta silenciosa que la empresa tuvo hace unos meses, y ahora necesito un plus one con poca antelación. Resulta que conozco tu horario y estás libre el viernes por la noche. Rebeca sonríe. No puedo decidir si esto es espeluznante o dulce. Cualquiera que no me despida. No lo haría. Claro, me encantaría. No he estado en un museo en años y apuesto a que la comida será genial. Ella ya tiene hambre pensando en ello. Angie se ríe mientras se levanta. Creo que eres la persona más hambrienta que he conocido. Así que, ¿viernes? Tienes 2 días para encontrar algo que ponerte. No estoy preocupada. Rebeca tiene muchos atuendos para eventos formales. Ella ha ido a muchos en larga parte de su vida. Ventajas y desventajas de crecer como la hija de un rico empresario con conexiones en altos niveles de comercio y gobierno. Pero dime qué llevas puesto y haré todo lo posible para que coincida contigo. Lo haré, jefe. Angie sonríe mientras Rebeca le frunce el ceño. Se está burlando. Sabe que a Rebeca no le gusta el apodo. Y reunión de socios a las 10. Asintiendo, Rebeca saluda a Angie por la puerta, volviendo a su correo electrónico. Ella mira la pantalla sin pensar durante unos minutos antes de rendirse y salir temprano para la reunión. Ella agarra sus carpetas y su portátil y camina hacia el ascensor, con su mente a miles de kilómetros de distancia. La cena de esa noche es predecible, así que, como era de esperar,
Rebeca considera grabarse a sí misma y enviar la nota de voz en su lugar la próxima vez. Comen en un buen lugar francés, porque Rich quiere mostrar lo mundano que es a su novia inglesa. Él pide la mesa y el camarero, que no habla francés, lo mira fijamente por un momento antes de que Rich se repita en inglés. Nolan está tan atento como siempre. Su mano apenas abandona el muslo de Rebeca o la pequeña de su espalda mientras esperan la comida. La mesa la escucha discutir sus últimos casos con detalles vagos. Se ha vuelto tan buena ignorando la sensación de ser observada constantemente que apenas se da cuenta. Cuando llega el aperitivo, Rich les sirve a todos, afirmándose ante todos como el hombre de la mesa, de una manera que hace que Rebeca ruede los ojos en blanco. Ella ama a su hermano, pero a veces se enreda demasiado para su gusto, especialmente con sus amigas. Sin embargo, ha estado con Iris durante mucho tiempo. Ella suspira. Lo último que necesita es que Rich se comprometa antes de que ella lo haga. Su madre nunca la dejará escuchar el final. Anímate, Kit. Rich le guiña un ojo mientras se baja de nuevo a su asiento. Este es uno de los mejores lugares franceses de la ciudad. Sí. Ella le saca la lengua. Siempre el mejor y nunca el mismo lugar 2 veces. Es mi filosofía. Ella sacude la cabeza con una sonrisa divertida en su rostro. A Rebeca le gusta la sensación de ser una habitual. Es una habitual en el pub de su vecindario, donde va a todos los partidos de la Manchester. Bebe demasiada cerveza e inevitablemente se mete en una discusión con alguien a quien no le gusta su equipo. Nolan nunca va con ella en las noches de partido. No le gusta el fútbol, pero siempre la cuida cuando tiene resaca la mañana siguiente. Todos charlan y comen a través del aperitivo y el plato principal. Los temas son los mismos que suelen ser. Rebeca escucha a medias y aún así logra responder lo suficientemente bien como para que nadie sospeche que está ocupada pasando por audiencia previa al juicio de la mañana siguiente. Todo esto en su cabeza, ensayando sus declaraciones y tratando de adivinar las objeciones de su abogado contrario. Entonces, Rich aplaude mientras esperan el carrito de postres. ¿Qué vas a hacer el viernes, Beck? La pregunta la toma desprevenida. Es demasiado específico. Ella le junta los ojos. ¿Por qué? Mamá y papá están en la ciudad y quieren pasar tiempo con nosotros y nuestros... Sonríe dibujando las letras. Rebeca parpadea. ¿Por qué no me dijeron que iban a venir? Tal vez porque pensaron que los evitarías si tenías un aviso previo. Encogiéndose de hombros. Además, Nolan dijo que ustedes dos no tienen nada el viernes. Están bien. Rich. Nolan comienza a defenderla, o tal vez a sí mismo. Iris comienza a doblar su servilleta para que tenga algo más en lo que centrarse, además de la discusión de los hermanos que claramente está a punto de suceder. En primer lugar, no los estoy evitando. Ella los está evitando. Cada vez que se ven, su madre pregunta sobre Nolan y el matrimonio, y por qué están esperando tanto. Su padre, que Dios lo bendiga, suele estar demasiado ocupado lidiando con algunas emergencias por llamada o correo electrónico y no está lo suficientemente presente mentalmente como para que su esposa cambie de tema. En segundo lugar, tengo un evento el viernes por la noche al que dije que sí, porque no sabía que vendrían. Nolan se gira para mirarla. ¿Qué evento? Es una gala en la Galería Nacional. Algo de recaudación de fondos a la que Angie me invitó. Angie, ¿por qué no va con vos? Rebeca se gira ahora para mirar a su novio. Su frente está arrugada, lo cual es muy raro para él, a menos que esté viendo un anuncio sobre mascotas sin hogar o algo así. Por lo general están igualados. ¿Está celoso? Eso parece extraño.
Ella nunca le ha dicho que le atraen las mujeres. Él no tendría ninguna razón para pensar que algo más que platónico está sucediendo con Angie. Rebeca decide probar su teoría. Ella le da una mejor sonrisa inocente. Rompieron con ella. Supongo que por eso necesita una cita. Tenemos que ir con esas cosas de corbata negra. Para mí eso es lo peor. Oh, él parece por un momento como si estuvieran considerando preguntarle algo más. Y ella realmente desearía que lo hiciera, pero en cambio, su frente se suaviza y le sonríe. Sí, estoy seguro que lo es. Por eso siempre te llevo a esos. Buttercup, mi cita favorita. Ella le devuelve el suspiro y agarra su mano apretándola. Ella espera que sea suficiente para hacerle pensar que es lo correcto, que es romántico y entrañable, y que hizo que su corazón se desmayara, o lo que sea apropiado. Afortunadamente, Rich hace un ruido de arcadas y atrae la atención de todos hacia él. Está bien ustedes dos, están asquerosamente sanos. Voy a necesitar que dejes de poner el listón tan alto. Si tan solo supiera. Aunque Rebeca considera que son saludables, son perfectos, la pareja perfecta. Él piensa que el universo gira en torno a ella y ella que lo ama. Pero ella sacude la cabeza, aparentemente a Rich, pero en realidad para sacar esa línea de pensamiento de su mente. No lleva a ningún lado a donde debería ir esta noche. Dile a mamá y papá que los veré el sábado. Ellos hicieron reservas. Hice una promesa a Rich. Por el rabillo del ojo, ve a Nolan girar hacia ella de nuevo, pero ella lo ignora. Además, no me lo dijeron y las reservas se pueden cambiar. Rich pone los ojos en blanco, pero ella sabe que él no está enojado ni molesto con ella. Su hermano la ama demasiado como para dejar que algo como cambiar las reservas para la cena le cause sentimientos negativos. Eso, ella sabe con certeza, es un amor mutuo. Bien, Beth, pero estás de guardia el sábado. Trato. El deber de madre era principalmente pasar el rato con su madre, hablar tailandés con ella y responder a cualquier pregunta que tuviera sobre sus carreras y sus parejas, normalmente mientras compran. De hecho, Rebeca espera tener el deber de mamá la mayor parte del tiempo. Después de su acuerdo, las cosas vuelven a la rutina habitual en la mesa. Una vez más Rebeca se aleja, sintiendo que está separada de todos los demás, viéndolos hacer los movimientos de su vida. Ella tiene crème brûlée de postre porque siempre tiene crème brûlée de postre, y mientras Rich y Nolan discuten sobre el cheque, ella le guiña un ojo a Iris y desliza su tarjeta negra en el palanquilla antes de dársela al servidor que pasa. Para cuando los dos se acomodan a dividirlo, Rebeca ya está firmando su nombre en el cheque. Ella los mira y sonríe. Tienen que ser más rápidos, si quieren presumir. Niños. Una vez que superan las despedidas estándar y algunas más burlas de Rich, el grupo se separa. Rich y Iris se dirigen a la estación del metro más cercano, mientras Rebeca y Nolan esperan un taxi, acurrucados bajo un paraguas para evitar la lluvia fría y torrencial. Nolan desliza su brazo alrededor de su cintura, inclinando ligeramente el paraguas para que su brazo quede descubierto. Ella puede oler el vino en su aliento, pero sabe que no está borracho. Ella no puede recordar la última vez que lo vio borracho, cuando eran adolescentes, cree. ¿Quieres venir a la mía, Buttercup? Rebeca quiere decir que no. Volverán a su casa, verán algo de TV, tendrán sexo que a veces es bueno y a veces es genial, y luego dormirán. Ella mira sus brillantes ojos azules e intenta decidir cuándo se enamoró de él. La comprensión la pone triste y no quiere transmitirle esa tristeza a él.
Eran novios de la infancia. Ella está bastante segura de que él piensa que ella es su alma gemela. Claro, sin embargo, tengo kickboxing por la mañana. Toda su cara se ilumina cuando ella responde afirmativamente, lo que envía una oleada de culpa a través de ella. ¿De verdad es algo tan raro? No hay problema. Todavía tienes ropa de entrenamiento en la mía y me vendría bien levantarme un poco temprano mañana. El jefe lo apreciará. Ella asiente y presiona los dedos de los pies para besar su mejilla. Supongo que está resuelto entonces. Supongo que sí. Su sonrisa feliz se aleja más, convirtiéndose en una sonrisa. Hecho. Algo sobre la forma en que enfatiza la palabra preocupa a Rebeca. Una profesional en la comprensión y manipulación del significado de las palabras, pero ella decide ignorarlo. Pensar en ello la pondría de nuevo en la línea del pensamiento que no quiere tomar. Ella responde con un zumbido sin compromiso. Cuando el taxi se detiene, él le abre la puerta, como el caballero que es. Hay una grieta en el techo sobre la cama de Nolan, y en la tenue luz de las farolas de afuera, Rebeca puede ver lo suficiente como para llamar su atención. Él está dormido a su lado, roncando suavemente de una manera que ella solía encontrar relajante y ahora la encuentra vagamente desconsiderado, a pesar de que ella sabe que él no lo hace a propósito. Ella había tenido tanta razón sobre la noche después de la cena como sobre la cena en sí. Habían regresado, visto algunos episodios de la última cosa de transmisión que todo el mundo está viendo. Tuvieron sexo. Esta noche fue genial, tuvo que admitir. Nolan siempre ha sabido lo que le gusta en la cama y se han quedado dormidos. Bueno, él está dormido. Ahora está mirando la grieta en su techo. Le recuerda algo, pero no puede recordarlo del todo. Ella respira hondo e intenta pasar por una meditación de relajación que había aprendido para ayudarla a conciliar el sueño. No funciona. Ella está salvada de su propia mente momentáneamente por la silenciosa vibración de su teléfono. Ella lo agarra y ve una foto de Angie. Es un smoking, lo que ella supone que tiene sentido. Angie nunca ha sido una persona de vestirse muy formal. Llega otro mensaje. Angie: estoy pensando en rojo para el pañuelo de bolsillo. Supongo que tienes un vestido rojo o dos. Rebeca sonríe y sacude la cabeza. A su lado Nolan cambia. Rebeca: estoy segura de que puedo desenterrar algo. Angie: gracias, jefe. Te prometo que nos lo pasaremos genial. Rebeca: no sé qué significa eso, pero te tomaré la palabra. Angie: significa diversión, Rebeca. ¿Recuerdas la diversión? Rebeca: vagamente. Ahora déjame en paz. Creo que tengo una reunión temprano por la mañana. Angie: no lo tienes, pero tienes kickboxing a las 7. Nos vemos a las 9. Rebeca: ok, gracias. Mira su pantalla durante unos segundos, pero no está segura de por qué espera que Angie responda a su último mensaje. Nolan cambia de nuevo, dejando caer su brazo sobre su estómago y tratando de acercarla a él. Rebeca vuelve a poner su teléfono en la mesita de noche y le deja mover su cuerpo más pequeño. Es mejor que mirar al techo. Él susurra un poco de galimatías de sueño mientras ella se acurruca con él. Rebeca realmente ama a Nolan, pero no como debería o como él necesita. Es romántico, claro, pero no romántico. ¿Podría pasar el resto de su vida con él? No sería una mala vida. Ella suspira frustrada por no salir de su propia cabeza. Te amo, susurra ella en respuesta a lo que sea que él le haya dicho.
No importa en realidad. Ella lo está diciendo más para sí misma que para él. Ella cierra los ojos e intenta dormir. No funciona. Y ella pasa horas en la oscuridad escuchando a Nolan mientras respira, tratando de ver una salida de la esquina en la que se ha apoyado.